Hola, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches de cualquier parte del mundo que se estén uniendo. Bienvenidos a la llamada de la APG, la comunidad de APG Community Tech Talks. Un poco extraño hacer esta intro en español, usualmente nuestras sesiones son en inglés, pero estamos muy emocionados de poder traerles a ustedes esta sesión especial en español. Antes de comenzar, tengo un par de detalles que comentarles para que tengamos un webinar um, que pueda quedarse para la posterioridad. Esta sesión, como pueden ver, está siendo grabada, entonces van a tener acceso a ella para que la puedan revisar más tarde o que la puedan compartir con sus colegas. Y por favor, hay que mantenernos muteados durante la sesión. Como pueden ver, este es un espacio que construimos para ustedes, la comunidad, entonces tienen acceso a abrir el micrófono, la cámara. Los invitamos también a usar los emojis, como ya he visto que algunos lo han estado haciendo. Y por favor, compartan sus preguntas en el chat o en el Q&A. Vamos a revisar esas al final. Al final vamos a abrir el espacio que ustedes, si quieren hacer sus preguntas con el micrófono abierto, son más que bienvenidas. Y por favor, ayúdenos a mantener un ambiente respetuoso para todos. Con esto, les presento el tema del día de hoy. Hemos entendido todos que el fuzz o todo, lo que todo el mundo está hablando, lo que todo el mundo quiere entender es la IA y APG no es la excepción. Entonces, Luis nos va a presentar el día de hoy cómo potenciar las capacidades de la inteligencia artificial con las nuevas funciones de APG. Luis es nuestro barista especialista en APG. Es una persona que es excelente en preparar cafés. Entonces, aparte de café, es un especialista también en APG. Le damos la bienvenida a Luis. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Alex, mil gracias. Hace mucho tiempo que no hacía una presentación en la comunidad y la verdad es que me pone muy feliz volver después de tanto tiempo. Como lo comentaba Alex, yo estoy trabajando ya hace aproximadamente 5 años en APG, 10 en Google, y la intención de la sesión del día de hoy es explicarles un poco cómo está evolucionando APG pasando de un API Manager a ser algo que estamos denominando como un IA Gateway, ¿vale? Eh, Era por acá. Perfecto. Entonces, les pido que cualquier pregunta que tengan nos lo hagan saber a través del chat o al final de la sesión vamos a tener una sección de Q&A. Particularmente me gustaría empezar comentándoles que hay algunas eh, premisas que vamos a asumir, que ustedes ya conocen qué es APG, que conocen algunos conceptos de IA. Y sin embargo, si tienen algún tipo de duda, al final vamos a intentar hacer algunas aclaraciones, ¿vale? Entonces, para empezar con la presentación, nuestra intención es ver cómo estamos migrando de ese API Manager a ese componente de IA Gateway, y particularmente lo que nosotros estamos trabajando desde APG es tratar de trabajar los mismos retos que tuvimos en la gestión de las APIs, en la gestión en tratar de ser un API Manager, del mismo modo que vamos a tratar o que vamos a gestionar las capacidades de ella. Particularmente cuando estamos hablando de API Manager o de la gobernabilidad de los API Manager o de las APIs como tal, nos enfocábamos en tres componentes esenciales. Primero, el primer reto que tenemos en el momento de gestionar nuestras APIs es cómo las construimos. El segundo reto es cómo las operamos. Y el tercer reto es cómo gobernamos dichas APIs. Cada uno de estos componentes tiene sus diferentes grados de complejidad. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de construir nuevas APIs, estamos hablando que tenemos diferentes tipos de protocolos, diferentes casos de uso, arquitecturas heterogéneas en diferentes tipos de ecosistemas, en Google Cloud, on-premise, en otras nubes. Cuando estamos hablando de operar las APIs, estamos hablando de que muchas APIs están sin manejar, otras APIs solo funcionan dentro de un contexto específico. Y cuando hablamos del tema de gobierno, hablamos de que cada año y cada vez que tenemos APIs o tenemos servicios dentro del ecosistema de API, vamos a generar o vamos a estar propensos a diferentes tipos de ataque. Los ataques cada vez se convierten más complejos o cada vez son más difíciles de trabajar. Si mapeamos esto a los retos que tenemos a la hora de gobernar la IA, vamos a encontrarnos que tenemos situaciones muy similares. Por ejemplo, vamos a encontrar los retos en el momento de construir nuestros componentes de IA. Cada vez tenemos diferentes tipos de modelos de IA, diferentes frameworks
de desarrollo de agentes, diferentes aplicaciones de IA. Cuando estamos hablando de los modelos como tal, tenemos diferentes fuentes de modelos, diferentes plataformas para poder desplegar dichos modelos, diferentes tipos de runtime. Si hablamos de los retos de operar, vamos a hablar que tenemos una proliferación de modelos en donde cada modelo puede estar sin manejar, donde hay diferentes modelos en diferentes nubes o diferentes componentes sobre plataformas heterogéneas. También estamos hablando de que es bastante difícil gestionar qué modelo accede o cómo accedemos a cada modelo. Y finalmente, cuando estamos hablando del gobierno, así como estamos hablando anteriormente de que cada vez que migramos a un ecosistema de APIs tenemos nuevos ataques, acá no es la excepción. En el ecosistema de IA vamos a encontrar que hay nuevos tipos de ataque como los prompt injection, o estamos hablando, por ejemplo, de contenido abducido cuando hacemos un prompt, ese tipo de cosas, digamos que son las que tratamos de trabajar cuando hablamos de atender los retos de la gobernabilidad de ella. Si hacemos un comparativo, cuando estamos hablando los retos del manejo o administración de APIs tradicional, como les comentaba, son muy parecidos a los retos que tenemos en el instante de administrar o gobernar nuestras APIs, ¿cierto? Entonces, para eso, lo que busca APG y con esta evolución lo que buscamos es tener una centralización de la gestión de la IA como lo tenemos con la gestión de las APIs. Si miramos una arquitectura centralizada de APIs como tal, con API en el medio, vamos a tener que antiguamente y a día de hoy tenemos diferentes tipos de usuarios clientes, aplicaciones móviles, desarrolladores que hacen llamadas a las APIs, y API lo que hace es catalizar todas esas llamadas, todos esos diferentes tipos de usuarios, y a través de políticas de gobernabilidad o a través de políticas de gestión vamos a aplicarle seguridad para autenticación y autorización, para protección de contenidos, vamos a ponerle componentes de manejo de tráfico, como rate limiting, cuotas, vamos a tener componentes de mediación para hacer transformaciones, manipulación de los requests y response, y finalmente un componente muy esencial dentro de todo este ecosistema, que es tener trazabilidad de quién consume qué y cuándo sobre qué recurso, ¿vale? Todo esto orientado a que sea, que esté gestionando o limitando el acceso a los microservicios o los backends que están principalmente enfocados en APIs, ¿vale? Cuando estamos hablando de que queremos tener el mismo planteamiento o atender los mismos retos que tiene la IA como si lo estuviéramos atendiendo para las APIs, pues básicamente lo que entra en juego son nuevos usuarios y nuevos tipos de backend y adicionalmente nuevas políticas de gobernabilidad. Por ejemplo, dentro de los usuarios entran herramientas como agentes de IA, como diferentes tipos de IDEs o chats que van a consumir las diferentes fuentes de IA como tal. Y entre las fuentes de IA tenemos agentes, modelos, tenemos data sources o tenemos servicios de MCP. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con APG para llevarnos a este componente de IA Gateway o evolucionarlo a este componente de IA Gateway es poner todo el know-how, todo el conocimiento que ya teníamos anteriormente de la administración de las APIs en función de la IA y adicionalmente poniendo nuevas políticas que permitan específicamente controlar la IA. Entonces, solo para resumir, lo que estamos haciendo con APG es poniendo el know-how que siempre hemos tenido en gobernabilidad de APIs a disposición de la IA y adicionando nuevas políticas para gestionar componentes específicos de ella. Basados en esto, hemos creado una serie de unos casos de uso que nos permiten a nosotros, digamos que, enfocarnos en esta administración, ¿vale? Entonces, nuevamente, APG como IA Gateway va a centrarse en administrar toda la comunicación de los diferentes clientes hacia nuestros diferentes backends, empezando por darle una gobernabilidad. Y la gobernabilidad de la IA básicamente es poder hacer una productización de nuestra IA y entender quién puede ingresar, cómo puede ingresar y consumir qué recursos. Cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando, por ejemplo, de agentes, de modelos, de MCPs y evidentemente y obviamente también de APIs. Segundo componente que es extremadamente esencial es el manejo de costos. El manejo de costos actualmente en la IA, digamos que se tiene en cuenta, pero no se alcanza a entender la dimensión de tener un buen manejo de costos en el instante de consumir la IA. Si nos volvemos a los retos que teníamos en la IA, tenemos diferentes tipos de modelos. Dentro de esos modelos inclusive pueden venir modelos multimodales y el consumo de la IA se nos puede desmesurar si tenemos
una conectividad de punto a punto. Es decir, si un agente o los agentes consumen directamente los modelos o los chats consumen directamente los modelos sin ningún tipo de control, nuevamente es un agente, un ente que, entre comillas, puede vivir por sí mismo, consumiendo algún tipo de servicio. Entonces, justamente lo que buscamos con API es generar esos controles para asignarle, por ejemplo, budgets, cuotas, tokens, básicamente para evitar que haya un consumo desmesurado e inmanejable de la IA como tal. Y luego vienen un poco los casos que voy a llamarlo típicos que tenemos dentro de API, y típico porque es para nosotros como plataforma es muy fácil de administrar porque lo llevamos haciendo durante más de 10 años, ¿cierto? Entonces, para la observabilidad, básicamente lo que vamos a entender es el tráfico que llega desde los clientes hacia nuestros modelos, bueno, hacia nuestros componentes de IA, entender cuál es el comportamiento y el performance que estoy teniendo, las latencias, los errores, y después de tener ese tipo de observabilidad, lo que busco es entender cómo puedo mejorar y aplicar nuevamente políticas que nos permitan, por ejemplo, a nosotros mejorar el desempeño de nuestros modelos. Finalmente, vamos a tener un componente de escalabilidad. Es evidente que digamos que la infraestructura, bueno, es evidente, más que evidente, estamos viviendo un mundo donde la infraestructura para poder desarrollar y entrenar y desplegar modelos de IA es cada vez más limitada. Estamos llevando la tecnología a los límites para poder hacer, digamos que para poder servir estos modelos de IA. Entonces, lo que buscamos es brindar una plataforma que justamente nos brinde esa escalabilidad que necesitamos para poder atender los diferentes casos de uso. Entonces, dentro de API vamos a tener una herramienta que desacopla la capa de consumo de la capa de exposición, y vamos a atender todas las llamadas, y no solo atenderlas, sino controlarlas. Es decir, si hay un tráfico potencialmente malicioso, potencialmente dañino, o digamos que no debería ir hacia los backends, hacia los modelos o hacia los componentes de IA, pues simplemente API es el que va a encargarse de detener dicho tráfico y va a manejar toda la escalabilidad. Y por último, pero no menos importante, manejamos todo el componente de seguridad. Digamos que la seguridad viene de la mano de la gobernabilidad, y básicamente lo que buscamos es poner nuevamente todo el know-how que teníamos anteriormente de API en cuanto a autenticación, autorización, protección de contenido, y adicionalmente las políticas de IA que vamos a ver más adelante, pues justamente brindar una seguridad end-to-end y que sea consistente con todos los componentes de IA, ¿vale? Eso es un poco la propuesta de valor que está trayendo APG a día de hoy, y justamente lo que buscamos es que sea un punto unificado de administración. Todo lo que les estaba comentando anteriormente básicamente nos reduce o nos lleva a que tengamos lo que se denomina un ecosistema de IA Gateway con tres componentes principales. Básicamente, en el mercado lo que estamos viendo, y particularmente en el mercado español, estamos viendo que la tendencia es tener en el ecosistema de IA tres gateways diferentes. El primer gateway que vamos a tener es lo que desde el año pasado los clientes y las personas y compañías están trabajando, que es lo que se denomina como un LLM gateway, que básicamente lo que busca es tener una plataforma unificada de control donde podamos tener principalmente un control de token y un control de costos. Con las políticas que pone APG y con todo el know-how que tiene APG, pues básicamente lo que va a apalancar es dicho LLM gateway. Segundo componente que estamos este año es lo que se denomina como un MCP Gateway. Estamos viendo que en el mercado la tecnología, el protocolo de MCP es el que está tendiendo a ser como adoptado por las grandes compañías. Sin embargo, MCP, como nace desde un componente más, voy a llamarlo educativo que otra cosa, pues nace con las carencias de un componente que no fue pensado para las compañías, ¿cierto? Con seguridad, gobernabilidad y evidentemente un tema de protección. Cuando estamos hablando de que dentro de API tenemos un MCP Gateway, buscamos exactamente lo mismo que teníamos dentro del LLM Gateway, que es tener un lugar centralizado para poder gestionar todas nuestras peticiones y todos nuestros componentes de acceso a los diferentes tipos de tools. Y luego lo que vamos a tener, y esta es una predicción personal, es un Agent Gateway, que particularmente vamos a escuchar mucho la segunda mitad de este año, cómo podemos tener una gestión de agentes.
Luis, quiere decir que a día de hoy la gente no está implementando agentes, no está implementando el Agent Gateway y así. No. Lo que quiero decir es que a día de hoy la gran mayoría de compañías están implementando agentes de consumo interno que no se los atreven todavía a exponer al mundo exterior. Y este tipo de agentes lo que en un futuro va a hacer es, con el protocolo A2A o con algún protocolo de comunicación de agentes, van a quedar expuestos para que otros agentes puedan consumirlos como tal. Y en ese instante, cuando ya estemos listos para dar el paso a exponer los agentes como un endpoint, vamos a tener todo este componente de IA de Agent Gateway. Sumando los tres gateways, apalancados sobre la estrategia de API Manager que APG tiene desde hace más de 10 años y utilizando las políticas tanto de seguridad, manejo de tráfico, mediación, observabilidad y las nuevas políticas de IA, pues manejamos todo el ecosistema de IA Gateway dentro de nuestro API. ¿Vale? Eh, Voy a pasar a los casos de uso, pero me gustaría tomar una pausa y ver si alguien tiene algún tipo de pregunta antes de empezar con los casos de uso y antes de empezar con las demos. Claro, Luis. Matías, no sé si gustes hacer tu pregunta con micrófono abierto o gustas que la lea por ti. Bueno, yo creo que la pregunta de Matías es, con respecto a la escalabilidad, ¿depende de cuántos backends tengamos configurados a nivel infra de máquinas de API detrás de ILB? Y no, con respecto a la escalabilidad que viene orientada a que independientemente del volumen de llamadas que venga, ya sea de agentes, ya sea de chat o ya sea de usuarios finales, APG va a provisionar la infraestructura necesaria, particularmente en su versión nube, la infraestructura necesaria para atender dichas llamadas. Entonces, por ejemplo, eso no es verdad a nivel de consumo válido, como a nivel de ataques, como a nivel de componentes de denegación de servicio. APG escala, protege y es independiente de si tenemos 10, 15, 20, 30, 1000 o 2000 backends de ella conectados hacia API. Es más, la escalabilidad que API ofrece por defecto. Y si hablamos de la versión, por ejemplo, híbrida, es más de la escalabilidad que propone la arquitectura de API, que permite a los clientes, obviamente limitados por la infraestructura, crecer y decrecer según la demanda de consumo. Muy bien. Esa era la pregunta que nos dejaron, Luis. Vale, perfecto. Podemos continuar si gustas. Vale, entonces continuando un poco con los casos de uso, lo que vamos a ver a continuación es un poco la experiencia que hemos tenido dentro de APG, particularmente desde Iberia, con el mercado y las implementaciones que hemos hecho, básicamente lo que el mercado nos está pidiendo. Un paréntesis aquí es que a día de hoy, vamos a ver principalmente lo que se denomina como MCP Gateway. Vamos a mencionar por encima el LLM Gateway y vamos a dejar las bases puestas para el Agent Gateway que vendrá en un futuro. Perfecto. El primer caso de uso que nosotros vamos a tener, y todo esto se hace a través de políticas de API, es cómo nosotros podemos proteger nuestros LLMs a través de cómo podemos proteger nuestros LLMs para evitar que haya, por ejemplo, contenido abusivo o componentes abusivos en nuestro prompt. El caso de uso básicamente es prompt protection y lo que buscamos es proteger nuestras interacciones con los LLMs a través de inputs y outputs que pueda generar dicho LLM. Entonces, lo que estamos viendo es que el mercado está pidiendo, ok, como los LLMs y como la IA está llegando, de una manera de protegerla para evitar que haya contenido peligroso o potencialmente peligroso para mis LLMs. Potencialmente peligroso por un sentido, por primer sentido, de que sea contenido indebido y por el segundo sentido, que consuma de manera indiscriminada mi LLM y lo que deriva es en un control o digamos que en un consumo excesivo de lo que yo puedo pagar a final de mes, por decirlo así, en mi factura de los LLMs. Entonces, el primer caso de uso es este. ¿Cómo nosotros lo protegemos dentro de API? Básicamente, lo que hemos creado, como les comentaba anteriormente, voy a pasar un poquito a la capa de demo, lo que hemos creado nosotros es una serie de políticas dentro de APG, que esas políticas lo que nos permiten a nosotros es crear, un segundo, por favor, lo que a nosotros nos permite es
justamente proteger tanto el request como el response a través de protección de contenido de prompts. Entonces, nuevamente lo que crea PG justamente fue unas políticas que se llaman denominadas de IA y a través de Sanitize User Prompt y Sanitize User Response, lo que le estoy diciendo a mi componente de API es, por favor, protégeme tanto el request como el response para evitar componentes de contenido sensible, contenido abusivo y de pronto posibles ataques como tal. Segundo caso de uso que hemos trabajado aquí es para poder mejorar la eficiencia y lo que se conoce como Semantic Cache. Particularmente, aquí quiero resaltar la experiencia que tenía PG manejando caché de toda la vida, porque nosotros hemos implementado a través del tiempo una política que se llama caché, y lo que estamos haciendo con el Semantic Caching es evolucionando dicha política y a través de otros componentes, como por ejemplo el embeddings y vector search, ver que semánticamente nosotros podemos mapear y cachar dentro de API una respuesta disculpen, que a través que semánticamente podemos identificar que un prompt es muy parecido a otro y a través del cacheo de API responder sin la necesidad de irnos al LM como tal. Y básicamente lo que va a hacer es permitir o lo que va a hacer es responder directamente desde API. Nuevamente, todo esto viene a través de una política que se llama Semantic Catch y este Semantic Catch funciona en dos sentidos. Uno, en el de populate y dos, en el de lookup. Populate cuando hacemos cuando llenamos nuestro caché a nivel de respuesta y el lookup cuando nosotros respondemos dicho componente, ¿vale? Todos estos dos componentes, estos dos casos de uso que estamos hablando aquí, se traduce no solo en protección, no solo en respuestas más eficientes, sino nuevamente en un tema de control de costo. Y el tercer caso de uso, hablando de LLM Gateway, nuevamente, lo que le estaba comentando, la demo particularmente va sobre MCP Gateway, porque estos son conceptos que ya desde el año pasado los estamos trayendo. Y básicamente lo que buscamos trabajando con un control unificado a los LLMs, particularmente buscamos es tener un consumo una gestión en el consumo de los tokens como tal. Para estos componentes, como les comentaba, APG pone políticas nuevamente, tanto de cuota como de token limit, para evitar que nosotros nos consumamos más de lo que tenemos autorizado. Esta política, tanto de cuota como de token limit, va muy de la mano o son muy semejantes a las políticas que anteriormente teníamos, como Spike Arrest dentro de... eh, la política de... Me perdí la política. Voy a poner por acá. Las políticas de Spike Arrest, por ejemplo, y la política de cuota tradicional de API. No tenemos, por ejemplo, Spike Arrest, que básicamente le digo cuántos requests por minuto me soporta una petición. En el caso del prompt limit, básicamente lo que me va a hacer es cuántos tokens puedo poner yo máximo en unidad de tiempo. Y el M token cuota es básicamente una cuota basada en tokens, así como la que tenemos anteriormente, una cuota basada por llamadas. La cuota basada en tokens es cuántos tokens puedo utilizar en una unidad de tiempo, que puede ser por mes, por minutos, por hora, por lo que yo quiera. Y todo esto va de la mano con el concepto que les comentaba, eh, o el concepto que viene de APG, que es el tema de productización. Entonces, básicamente, una vez tengo estas políticas in place, lo que voy a hacer es justamente crear un producto de API de toda la vida que voy a darle acceso particularmente a un proxy que tiene un LLM por detrás, que básicamente lo que me permite es tener una productización de la IA y crear ese LLM gateway que les estaba comentando. En este caso, lo único que defino aquí simplemente es la cuota de los tokens, cuántos tokens puedo tener por minuto, cuántos tokens puedo tener por mes y así sucesivamente. Y eso básicamente cubre los casos de uso orientados a lo que se denomina como el LLM Gateways. Nuevamente, estos casos de uso los paso por encima, no los quiero mostrar porque desde el año pasado los estamos trabajando y lo que les quiero mostrar a partir de hoy es lo que nosotros trabajamos
con las nuevas incorporaciones y con los nuevos deployments que tiene Apigee en términos de MCP. Los casos de uso que vamos a ver a continuación básicamente son la productización del MCP. Particularmente, uno de los grandes retos que tiene MCP es que cuando un cliente de IA quiere buscar las tools que tiene un MCP Server, recordemos que MCP Server, MCP quiere decir Model Context Protocol, y está basado en tools. Cuando una gente quiere hacer el listado de tools, va a traer todas las tools que tiene dicho MCP Server, lo cual nos acarrea problemas como seguridad. Es decir, ¿a qué le voy a dar acceso yo a dicho agente? A día de hoy, ese es un componente que no está resuelto, que está siendo trabajado por MCP para ver cómo nosotros le podemos dar acceso a los diferentes agentes a todas las tools. Algunas de las soluciones que se encuentran en el mercado es tener diferentes tipos de MCP servers, unos MCP servers con unas tools, otros MCP servers con otras tools, y básicamente lo que nosotros estamos buscando es remover todo eso y nuevamente de la mano con el concepto de productización que tenemos en Apigee, vamos a crear productos de MCP. Pues lo que vamos a ver a continuación es cómo nosotros podemos crear algo que se llama, digamos que un producto de MCP. Segundo componente que vamos a ver, esto lo presento rápido porque en la demo vamos a ver cómo funciona todo en tu end. Segundo ejemplo o el segundo caso de uso que vamos a tener nosotros aquí es lo que denominamos eh, publicar APIs existentes como tools de MCP. Recordemos que MCP es un protocolo que está diseñado justamente para que los agentes puedan acceder a diferentes tipos de herramientas, para que los agentes puedan resolver diferentes tipos de acciones. Lo que estamos trabajando ahora con Apigee es que como todo el ecosistema de APIs idealmente está con Apigee, ver la manera que justamente desde Apigee yo pueda tomar esas APIs, crearla o consumirlas y a partir de ese consumo crear las herramientas de manera automática para que una gente las pueda consumir sin la necesidad de que consuma las APIs y sin la necesidad de yo hacer algún tipo de mediación o algún tipo de intervención entre comillas humanas para hacer dicha conversión. Ahora sí, vamos a ir a la demo como tal, ¿vale? Luis, tenemos Dime, una nueva pregunta, ¿te la paso? por favor, sí. El tráfico de los proxies que tienen un LLM por detrás del modelo de billing es por API calls igualmente, como si se tratara de una API, o cuando se trata de LLM Gateway, el precio es distinto. No, en este caso, digamos que pensemos que en el mundo de la IA a día de hoy, tanto los agentes como los LLMs, como los MCPs, idealmente van a ir a través de HTTP. Entonces, en nuestro caso, para nosotros es indistinto si el tráfico HTTP va para una API REST, va para un modelo, o va para un MCP, o va para un agente. Entonces, se cuenta como un tráfico normal de un request de una llamada a un API. Va. Tenemos otra preguntita. ¿Cómo permite API gobernar múltiples MCP servers y aplicar autorización granular por usuario final de los agentes sobre las tools que puede descubrir y ejecutar? Vale, si quieres, voy a responder la mitad de esa pregunta y la otra mitad la respondo porque es una respuesta un poco más filosófica, ¿vale? La primera mitad justamente la vamos a ver en el demo que voy a presentar a continuación para dar acceso a diferentes tools dentro de MCP. Entonces, la idea es que ustedes tengan MCP Server con diferentes tools y en lugar de exponer todo el MCP Server, lo que hacemos es crear un producto de MCP, escogemos cuáles tools tiene dicho producto y a partir de unas credenciales, Apigee sabe que con esas credenciales un agente solo tiene acceso a dichas tools. La otra pregunta que es, ¿por qué? O sea, de cómo tener diferentes entornos o diferentes MC por entornos es un componente filosófico en el sentido de, en el sentido de, eh, en el sentido de, qué pena la redundancia, hace sentido tener diferentes MCPs por entorno. ¿Por qué? Porque justamente la idea de MCP es tener una entrada para que una gente consuma ahí. Si ya nosotros tenemos muchos MCP server, pues se pierde la funcionalidad principal de MCP para poder tener un único acceso. Entonces ya tendría que poner un control de diferentes tipos de MCP, un
get with MCPs, pero para solo manejar MCPs, autenticación para los MCPs y todo eso que nuevamente, pues a nivel filosófico y podemos abrir un debate, pues hago la pregunta, ¿hace sentido o no hace sentido? En mi opinión, creo que no hace sentido tener muchos MCP servers. Controlar el acceso a las tools, total sentido. Tener muchos MCP servers para gestionar tools a través de cada MCP server es donde yo estoy un poco dudoso. Vale, entonces vamos a empezar con el tema de MCP. El primer caso de uso que vimos, el segundo caso de uso que vimos, un segundo, me devuelvo. El segundo caso de uso que vimos, que es exponer APIs que tengo dentro de API como unas tools de MCP. Entonces, hay una nueva funcionalidad. Esto que están viendo aquí se llama API Hub. Básicamente, lo que me permite API Hub es tener un catálogo de APIs y ahora está evolucionando a un catálogo de ella. Y dentro de este catálogo, lo que va a permitir es tener toda la documentación o toda la gestión documental y de repositorios de mis APIs y nuevamente los componentes de ella. Particularmente, tengo un servicio por acá que se llama, digamos que es un banco digital de API que se llama Banquilli, ¿cierto? Entonces tengo aquí básicamente Banquilli y dentro de Banquilli yo tengo una especificación y dicha especificación tiene diferentes tipos de recursos. Uno de los recursos que tiene aquí es básicamente get users. Otro recurso que tengo aquí es post users o para crear usuarios, para ver usuarios nuevos, para tener una lista de usuarios, buscar un usuario por ID. Tengo otra que es, bueno, actualizar usuario, borrar usuario. Tengo un tema de tener el balance de una cuenta de mi banco de Banquillo utilizando el ID. Y por acá tengo un API o un método, un recurso de transferencias, ¿vale? Entonces, API, disculpen, API Hub lo que me permite tener es un repositorio documental de todas mis APIs y en este caso tengo una documentación de mi API como tal, ¿vale? Eh, Volviendo un poco a la presentación, nuevamente yo les dije que iba a tener voy a asumir un poco que ustedes conocen algunos conceptos. Antes de empezar con los conceptos, nuevamente, antes de empezar con la demo en Deep Dive, para refrescar los conceptos, el primer concepto es API Hub, que es lo que les acabo de mostrar, que tenemos un repositorio de información para poner nuestras APIs y poner nuestros componentes de ella. Básicamente, API Hub lo que me permite es tener todas las diferentes estilos de APIs, incluyendo MSP Server, APIs o componentes de ella, ponerlos dentro de API Hub y una vez estén dentro de API Hub, vamos a poderlo disponibilizar para que usuarios y agentes o componentes de ella lo puedan consumir, ¿vale? Segundo componente que les quiero presentar aquí es un framework de desarrollo de agentes que se llama ADK, Agent Development Kit. Este framework me permite a mí de manera muy fácil utilizar Gemini u otros componentes de LLMs para crear agentes de manera muy sencilla, ¿vale? Y dentro de este ADK hay un componente específico o un toolset específico que me permite a mí llamar APIs que se encuentran dentro de API Hub. Es decir, yo le digo a mi agente, llámate a esta API que está dentro de API Hub y lo que va a hacer el agente es ir a donde está mi API dentro de API Hub, como la que les acabo de mostrar anteriormente, y lo que va a hacer es leer la especificación. ¿Dónde está la especificación? Se me perdió. Leer la especificación y va a intentar resolver la instrucción que le doy a partir de la lectura de dicha especificación, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente mostrarles cómo yo puedo crear un agente que tenga y pueda leer dicha especificación ups, de mi API, ¿cierto? Recordemos que mi especificación me permite a mí crear usuarios, obtener usuarios, tener un balance de cuenta, hacer una transferencia de usuario y ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a ver que me cuente mi editor. Perfecto. Pues aquí tengo ya ADK. Básicamente tengo dos componentes principales. Uno es el agente de ADK y dos son las herramientas, ¿vale? Dentro de mi agente de ADK, lo que le estoy diciendo, tengo un API, un endpoint en API. Tengo
un componente dentro de eh, API Hub para que lo puedas leer. Y lo que quiero hacer es crear un pequeño agente que me sirva a mí para poder hacer todo el ecosistema de las APIs. Digamos que dicho agente lo que me va a permitir es, a través del modelo de Gemini 2.5 Plus, va a ser un agente de pagos y lo que va a hacer es un agente que me permite hacer transacciones de un banco. ¿Qué tipo de transacciones? Obtener balance de cuenta, obtener operaciones, obtener usuarios y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces lo que le estoy diciendo es, mira, tengo una herramienta que se llama Payments, ya voy para allá, y a través de esa herramienta que se llama Payments resuelve este tipo de caso de uso, ¿vale? Ese agente lo creo y luego lo que hago es crear un agente más grande y ese agente le estoy diciendo, mira, a través eh, de la, del agente de pagos, lo que quiero que me hagas es lo que está por acá, que es que me ayudes a crear un agente, me ayudes a crear balances o me ayudes a traer los balances, me hagas pagos y por acá tiene un agente de préstamos que por el momento necesitamos el agente de préstamos, ¿vale? Entonces, nuevamente le estoy diciendo a mi agente, utiliza un agente que se llama pagos y este pagos tiene una herramienta que se llama pagos. Me voy a mi herramienta que se llama pagos y a través de la herramienta de pago le estoy diciendo, mira, tienes un proyecto que está por acá, tienes una autenticación que la tenemos por acá y a través de esa autenticación, básicamente lo que vas a hacer es ir a API Hub, ¿vale? Dentro de API Hub yo tengo un API que tiene este ID, me voy por acá, ¿vale? Acá tengo mi ID, ¿vale? Y le estoy diciendo, mira, tienes un API que tiene dicho ID, ¿vale? Me sirve para hacer pagos, balances y transacciones. Y básicamente, disculpen, es por acá, me sirve para hacer pagos, balances y transacciones. Y básicamente lo que vas a hacer es ir a través de este ID, recoger la ubicación de mi API y vas a ingresar al API como tal y vas a consumir dicho API. En este instante, yo no le estoy diciendo cuáles son los métodos que tiene dicho API, yo no le estoy diciendo que tiene recursos, por ejemplo, de pagos, no le estoy diciendo que tiene recursos de balances, no le estoy diciendo ningún tipo de instrucción. Lo único que le dije fue a mi agente, volvemos para acá, le dije a mi agente, eres un agente de pagos. Lo único que le estoy diciendo es eso. Entonces, lo que vamos a hacer, un segundo que tengo que pasarle el token para que funcione. Se me perdió los tokens. Eh, ay, ¿dónde están los tokens? Mientras busco los tokens, ¿alguna pregunta? Sí, Luis. Apigee es capaz de convertir APIs en tools o Eso es herramientas. lo que vamos a ver en contados instantes. Muy bien. Un segundo, solo para poder poner el token y que ustedes no lo vean. Perfecto. ¿Vale? Listo. Entonces, aquí le estoy diciendo ADK. Un segundo que no va a funcionar. Le voy a decir ADK. Corre mi agente, ¿vale? Y lo recemos porque, como decía un amigo mío, los dioses de los demos hagan su trabajo y hagan una buena demo y no falle nada. Bueno, hasta el momento no falla. Perfecto. Entonces, ADK tiene su propio chat. Entonces, me está lanzando la gente que acabo de crear con las instrucciones que acabo de crear. Aquí lo tengo, el banquillo. Y le puedo decir, hola, hola, ¿qué puedes hacer? Fingers crossed. Perfecto. Entonces me está diciendo, hola, soy un asistente virtual que te puedo ayudar con tus preguntas y ayudarte con diferentes tareas. Si es necesario desviarte para otros agentes de pagos o préstamos. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Así le quiero mi balance de cuenta. ¿Vale? Antes de darle enter, tras bambalinas, voy a abrir, bueno, antes de tras bambalinas, voy a mostrarles a ustedes.
un segundo, mi API proxy de Banquilli, el banco de API. Aquí lo tengo, ¿vale? Entonces, aquí tengo mi proxy con los métodos que hemos hablado de la especificación. Aquí están mis métodos, getUser, createUser, payUser, initiate payment y todo eso. Voy a abrir una consola y ahí está. Volvamos a mi agente. Le voy a decir, trae mi balance de cuenta. Perfecto. Me está transfiriendo a la gente que me está transfiriendo es a la gente de pagos, como lo habíamos hablado hace un instante, y él automáticamente lee la especificación y con esa lectura de la especificación, sin yo decirle nada adicional, él me está diciendo cuáles son los métodos que yo voy a necesitar. Como le dije que trajera el balance de cuentas, pues simplemente él lee que la especificación necesita un ID de cuenta. Le voy a decir, bueno, esto es un mock, ahí está mi ID de cuenta. Y si todo funciona bien, aquí está. Y funcionó bien, pero el asunto es que vino por acá, hizo una verificación y me dice que el token no está válido, ¿vale? Pero por acá llegó la petición y hizo la respectiva visualización. Pero no sé por qué no me trajo el token que yo necesitaba. Un segundo, un segundo. ¿Será que no le puse el token que era? Volvámonos. Parece que sí, que ese era el token, pero bueno, no sé por qué no me dio la autenticación. Bueno, pero aquí justamente sin la necesidad de decirle nada más, viene acá, trata de extraer la información. Evidentemente por el token, por el motivo que sea, no me dejó, pero automáticamente leyó la especificación, ¿vale? Eso no es lo que quería mostrar particularmente. Digamos que esto que ustedes acaban de ver es simplemente, uy, es simplemente cómo yo accedería a través de una tool dentro de API Hub nuestra API sin la necesidad de poner la especificación o sin necesidad de decirle nada de mi lado a nivel desarrollador a mi agente. Ahora bien, si la demo era de MSP, yo porque vengo a mostrarles el tema de API Hub Toolset y todo eso. Es particularmente por lo que les estaba comentando hace un instante, ¿vale? Nosotros podemos acá utilizar, ya lo tengo configurado, pero quiero que ustedes lo vean, una nueva funcionalidad de API que me permite a mí configurar MSP Servers y lo que me va a pedir para configurar el MSP Server es, ¿sabes qué? Dime cuál es la organización que la quieres desplegar ese MSP Server. Dime un environment que quieres desplegar ese MSP Server. Entonces, hacia la respuesta que nos estaban haciendo a nosotros anteriormente, ¿puedo desplegar diferentes MSP Server? Sí, un MSP Server por environment. Más adelante tendremos la capacidad de poner más MSP Server por environment. Volvemos a la discusión filosófica, pero bueno, si se puede, entonces voy a desplegarlo en el entorno de desarrollo. Como les digo, ya está desplegado. Y lo que le voy a decir aquí, ya están agregadas las tools, pero lo que le voy a decir es vete al API de Banquilli, a la versión 1, al deployment 1, al deployment, tráeme la especificación, que era que estamos teniendo, y a partir de esa especificación, aquí están las operaciones, que fueron exactamente las mismas operaciones que vimos anteriormente, que es pagos, user ID, obtener usuario, balance de cuenta, las agrego, y una vez las agrego, automáticamente le doy continuar y cuando le dé continuar, API va a hacer un deploy dentro de API y va a generar un MSP server con las especificaciones que yo le di y esas especificaciones básicamente me las va a poner como tools, me las va a poner como tools de MSP a partir de una especificación nuevamente de API, de API Hub, de un API, me genera la MSP tool, me genera el input schema, el output schema y a partir de eso yo voy a poder ingresar al MSP Server, ¿vale? Entonces, cuando yo hago ese deployment, lo que va a hacer API es dentro de los proxies,
generarme un proxy que se llama MSP desarrollo, ¿vale? Por acá vamos a tener el MSP desarrollo y la primera versión va a ser una versión así, simplemente me genera un endpoint, un proxy, un API proxy con la política de CORS, ¿vale? Esa es la manera que nosotros tenemos para desplegar APIs como MCP Servers, ¿vale? Segundo caso de uso que les habíamos hablado, y estoy viendo que me queda sin tiempo, el segundo caso de uso, al revés que el primer caso de uso que hemos visto, era lo que se llama la productización, ¿vale? Voy a mencionarlo rápido y ya paso directamente a la demo, ¿cierto? Dentro de todo el ecosistema que les estaba comentando de IA, APG particularmente lo que generó fue una nueva política que se llama Parse, Parse Payload. Parse Payload básicamente es una política que a mí me permite mapear, me permite a mí mapear el protocolo JSON RPC. Es decir, lo que le estoy diciendo a API es, este proxy que se llama MCPD es un proxy endpoint de MCP, pero adicionalmente el tráfico que viene es un tráfico JSON RPC. En el instante que yo pongo esta política, todo lo que venga por el protocolo HTTP lo va a entender como MCP y al entenderlo como MCP va a convertir el payload en variables de API que yo voy a poder utilizar para mi beneficio. Una vez tengamos esas variables de API para utilizarlas en mi beneficio, puedo utilizar el concepto de productización. Y este concepto de productización me permite a mí, así como tenía operaciones de LLM, me permite a mí generar operaciones de payload. Y dichas operaciones de payload lo que me van a permitir a mí es escoger un proxy, en este caso el proxy de MSP, ¿vale? Le pongo un protocolo MSP, AP2, y nuevamente lo que viene en un futuro va a ser el agent to agent, y cuando venga el agent to agent ya viene todo el componente de agent gateway. Le digo, tengo un MSP, quiero ponerle la operación list, la operación call, y le puedo decir, por ejemplo, get user. Si le quiero poner alguna cuota específica, se la pongo, pero básicamente con este concepto hago yo el tema de productización. Entonces aquí vemos que tengo dos métodos, uno que es list, otro que es get users. Y, recordemos que el MSP Server tiene todos los métodos que tenía mi, eh, mi API como tal. Y si yo vengo, solo para que ustedes lo vean, si vengo y le hago un list a mi MSP Server, me va a decir, las herramientas que tienes es solo get users. Ahora volviendo al demo que teníamos, le voy a decir aquí, en Tools, aquí tengo una toolset de API Hub, pero si quiero hacer algo más estándar, lo que le voy a decir es, ¿sabes qué? En lugar de tener tool by tool por API Hub set, API Hub Toolset, le digo, mira, tienes un MCP Toolset, ese MCP Toolset está aquí, tiene dicha autenticación, le estoy pasando el token, la key de autenticación del MSP Server, es decir, no lo presenté acá, pero lo presento. Disculpen que se me escapó. Pero si yo me regreso aquí, recordemos que aquí es donde se mezcla el API Manager o lo que yo tenía de API con lo de IA Gateway. Y lo que hice fue ponerle una política de verificación de API Key, ¿vale? La política de API Key de toda la vida. Aquí tienes tu key. Recordemos que hay una autenticación en mi API de BankyG. Entonces le estoy poniendo el token de BankyG, el mismo token que no me dejó accesar, pero aquí está, que estoy poniendo. Y le estoy diciendo, mira, conéctate a este MSP Server. Y la instrucción que le voy a dar en mi agente va a ser, en lugar de irte a la tool de payment, vete a, ya sé por qué no funciona, pero bueno, vamos a ver. Vete a la tool de MSP.
El Payment Agent es exactamente el mismo. Lo único es que en lugar de ir al API Hub Toolset, lo que va a ir es al MCP Toolset. Vamos a recargar. Creo que eso fue lo que nos falló. No lo recargué. Perfecto. Y ahora sí, ya para terminar, si me vengo por acá, voy a abrir dos consolas de debug, ¿vale? Una consola de debug va a ser de Banquilli y la otra consola de debug va a ser del MSP Server. Acá abro mi consola de debug. Eh, ábrete. Abro mi consola de debug en Banquilli. Acá está. Mi agente ya desplegó. Vengo para acá. Vengo para Banquilli. Y le voy a decir, hola, quiero la lista de usuarios. Luis, ¿está bien si te paso una pregunta mientras esperamos? Debería estar funcionando. Aquí se transfiere a la gente. Perfecto. Se viene a Get Users. Dame un segundo, Alex. Claro. Y ya la atendemos. Vemos como todo viene para MCP. Aquí vienen las tráficas, viene el First Payload, viene el Verify API Key. Y vemos cómo llega directamente a Banquilli. Como les digo, el problema que tuvimos anteriormente con el token fue que desplegué mi agente y luego actualicé el token y no lo volví a redesplegar. Entonces aquí llega y si todo funciona bien, mi agente obtiene los usuarios que tengo directamente ahí, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Si yo le digo get balance, va a haber un loop, dame el balance, como en la instrucción que yo le di a mi agente fue obténme, ¿dónde está la gente? Le digo, obténme account balance, eh, independientemente, si me por acá, independientemente de que el MCP server tenga la tool, como no la tengo creada para estas credenciales, él va a quedarse en un loop, va a intentar resolver la instrucción, pero no tiene cómo resolverlo. Entonces paseó por todos los agentes que tenía, no pudo resolver y simplemente dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Independientemente nuevamente de que el MCP server tenga la tool, yo no tengo acceso a dicha tool, el agente tiene la instrucción, pero no lo pudo resolver, entonces se quedó ahí tratando de resolver. ¿Por qué hago este comentario? Porque la IA es muy inteligente, evidentemente, pero le tengo que dar la instrucción correcta. Si en este caso mi cliente no tiene o mi agente no tiene acceso a la tool indicada, pues no debería ponerle a hacer algo que no puede accesar. Ya para finalizar el demo, y esto sí lo podemos hacer mientras respondo preguntas, lo que voy a hacer es algo bastante simple. Voy a devolverme a la primera versión de mi API, donde le quito el key y donde le quito bajarlo para acá, donde le quito el key y le quito también el first payload. Entonces, debería pasar de manera transparente. Espérate, estaba haciendo el deployment ya. Entonces debería pasar de manera transparente y la próxima vez que yo haga un toolset list, me va a aparecer todas las tools que tengo directamente ahí porque ya no hace una verificación del aquí, ¿vale? Mientras hacemos eso, definitivamente puedo recibir un par de preguntas. Va, que va. Tenemos una pregunta de Matías. ¿Es necesario tener activo API Hub para poder utilizar las bondades de MCP Tools? Muy buena pregunta, Matías, gracias por hacerla. Hay dos componentes. Evidentemente, para hacer la transformación de manera nativa, como lo hice con API Hub, una API hacia MSP, sí necesitamos tener activo API Hub.
porque va a leer la especificación y lo va a hacer, digamos que de manera automática y nativa. Habiendo dicho eso, con la política First Payload, yo lo puedo hacer de manera manual. O sea, no tengo que importarla, sino que lo hago yo, importo la especificación, básicamente me picaría todo el proxy de una manera. Hay que seguir un par de reglas. El endpoint que vas a apuntar es internal.apg.com/msp, no recuerdo el endpoint. Tienes que subir la especificación y ya lo vas a tener. No es necesario, pero de mi lado es altamente recomendable. Gracias, Luis. ¿Recomiendan un único MCP server con todas las tools y segmentarlas mediante API products o varios MCP servers por dominio? ¿Cómo se garantiza el aislamiento cuando los agentes consumidores son multitenant? Es muy buena pregunta. No me atrevería, Omar, a darte una recomendación de esto sí, esto no. Lo que me atrevería a recomendarte es que evidentemente utilicen la función de productización de los MSPs, porque independientemente de que un agente tenga acceso a un MSP server, no debería tener acceso a todas las tools que tiene. Entonces, yo creo un único NMSP server con 1000 tools, tampoco lo veo muy efectivo porque les tiene que recorrer 1000 tools, pero definitivamente si yo le creo productos de esas 1000 tools, subset de tools, lo podemos hacer a través de un único MSP server. El tema de manejarlo por dominio o no, particularmente viene muy arraigado de la necesidad de negocio. He conocido muchos clientes en donde no tiene sentido tener un único MSP server porque son unidades de negocio diferentes. Tampoco tiene sentido que pongamos todas las tools de diferentes unidades de negocio que nos hablan entre ellas en un único MSP server. Entonces, el tema del dominio podría ser, si no tiene nada que ver entre ellos, si no hay tools compartidas, pues no veo mal por qué no tener un único, digamos, un único MSP server por dominio como tal. La respuesta es, como siempre, depende del caso de uso. Es muy buena opción tener MSP servers por dominio. Lo que sí o sí recomiendo es una productización de MSP. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta de Rubén comentándonos si va a haber talleres de estos acá por México o si ya nos podemos encontrar estos casos en Skills Boost. De la parte de Skills Boost, Luis, ¿podemos encontrar ya algo? Bueno, de la parte de Skills Boost estamos trabajando desde Tech Talks particularmente y desde el equipo de Europa para generar contenido en donde ya justamente hemos hecho unas pruebas de un material, no directamente con Skills Boost, sino con Google Cloud y APG en general, para que ustedes puedan descargar el laboratorio, los puedan hacer y los puedan trabajar. Entonces, eso lo vamos a hacer dentro de las próximas semanas, tirando a meses, lo vamos a poner al público en general. Y en la parte de México, bueno, ahí sí se lo recomiendo a Alex que organice algo en México para que sea presencial. De la parte multitenant, Omar, disculpa que no te respondí. ¿A qué te refieres con multitenant? ¿Me puedes describir el caso de uso y así te puedo ayudar? Mientras, si quieres, mientras describes para que no abras el micrófono, eh, y justamente, bueno, voy a estar acá, ya desplegó la versión, la revisión 2 del MSP Server. La revisión 2 del MSP Server no tiene autenticación por API, por lo tanto, cuando vaya a hacer un list, ahora sí me trae todas las tools, ¿vale? Y si yo voy a mi agente y le doy, dame el balance, esperaría que ahora sí pueda, ahí sí está, ¿lo vemos? What is your account ID? Ahí sí ya, como no tiene restricción por tool ni por nada, porque dejé el MSP server abierto, pues ya me trae el balance directamente, porque ya puedo hacer el list tools y puede tener acceso a todas las tools. Haz una transferencia y me debe hacer la transferencia. Pues evidentemente me va a pedir qué datos necesito para hacer la transferencia. Entonces me dice, ahí estos son los datos que necesito hacer la transferencia, ta, ta, ta. Eso es un poco lo que les comentaba de la productización. Y vamos a ver si está el tenant. Bueno, no sé si Omar me escuchaste.
Tenemos un comentario de Omar. ¿Cómo se garantiza el aislamiento cuando los agentes consumidores son multitenant? Es que eso es lo que no me queda claro del tema multitenante, entonces no quiero dar una respuesta que no es acertada. Pero bueno, lo que puedo comentar es de APG, lo que nosotros o nuestra arquitectura permite es que al tener un agente, discúlpame, un MSP server por environment, lo que hacemos nosotros es simplemente que la gente, que el MSP server tenga acceso a las APIs de dicho environment. No se va a traslapar de diferentes environments. Entonces, así se garantiza el aislamiento, por lo menos entre environments. Gracias, Luis. Otra preguntita por acá. Eh, Este contenido que mencionas, ¿dónde lo podemos encontrar para descargar Eh, de... Ahí lo que les pido es que estén suscritos a nuestro newsletter y tan pronto tengamos el contenido, Alex, que es nuestra persona encargada de comunidades, de blogs y todo eso, pues les hará llegar la información a través de este newsletter. Les comparto el enlace en donde estamos publicando los newsletters, los RPG Bytes. Entonces, por aquí les dejo el enlace. Y también respondiendo a tu pregunta, Rubén estaba checando con el equipo si vamos a tener un evento en agosto, el cual vamos a estar anunciando también por la comunidad. Entonces, quédense atentos por allá. Bueno, Luis, no tenemos ya otra pregunta, pero si alguien gusta levantar la mano, es ahora el momento. Sí. Se pregunta de micrófono abierto. Y si no, tomo el momento también para pedirles de favor nos compartan su feedback de esta sesión. Solamente busquen aquí en su Google Meet el icono morado con tres barritas y ahí pueden compartirnos su voto. Sus respuestas se mantienen anónimas, como siempre. Y pues bueno, Luis, ya no veo más preguntitas o Hay manos. una de si vamos a hacer eventos en España. Bueno, hace rato que no hacemos un evento en España, pero tenemos bastante interés en hacerlo. Entonces, así como les decía del newsletter, por favor inscríbanse, denle opt-in a la comunicación de APG y a partir de eso, cuando hagamos un evento, les va a llegar la invitación. Ténganlo por seguro. Muy bien. Tenemos mucho interés, entonces debemos continuar con esta interacción en español, de seguro. Seguro que sí. Muy bien. Pues Luis, eso sería todo. ¿Algún último Muchísimas comentario? gracias a todos. Muy bien. Nada, muchas gracias por el tiempo y lo único que les digo es que la propuesta que tiene APG realmente es bastante interesante, con el tema de productización de la IA. Súper. Muchísimas gracias a todos. Hasta Nos luego, vemos muchas gracias. muy bien.